Hola Angie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Leito. ¿Todo bien? Cuéntame qué edad tienes tú. Yo tengo 24 recién. Ah, Sí. muy bien. Bueno, como te había comentado, estoy haciendo una materia en la universidad que se llama como guía de intervención, en la que estudiamos pues qué medidas tomar cuando los niños en la escuela tienen comportamientos como malos comportamientos, bien sea por llamar la atención, bien sea porque quieren tener poder o quieren manipular, que son comportamientos normales en momentos de escuela, ¿no? Entonces, tengo que hacer una comparación entre la disciplina de antes y la disciplina de ahora. Y bueno, quería que me contaras un poco cómo era antes la interacción que tenían los profesores y los estudiantes cuando tú estabas hablemos de tu etapa entre primer grado y sexto grado, bien chiquita. Ujú. ¿Cómo era esa época? Bueno, yo tenía en general siempre tuve profesoras mujeres, o sea, en esa época de primaria siempre eran profes mujeres y era normalmente una profe que me daba casi todas las materias, o sea, no era como una profe para español, una para matemáticas, no, era como la misma profe para Sí, y todo. como que te cambiaban solamente el de educación física, ¿no? Algo así. Sí, o el Sí, de, como el de informática, bueno, como el que nos enseñaba ahí como a medio entrar a algo en internet o algo así. sí. Pues que no estaba tan desarrollado, obviamente, pero sí teníamos como algo. Pero sí era como la misma profe, entonces se generaba un lazo más, no sé, como maternal de ellas a nosotros. De hecho, es la hora que hay profes que me ven como, ay, ¿cómo vas? Y sí, es como vas. Es como ese lazo maternal porque nos veíamos todo el día solo a ella y ella solo a Claro, nosotros. claro. Entonces, claro, era nuestra directora de grupo y aparte nos daba la mayoría de materias. Entonces las interacciones eran como muy maternales, por así decirlo, o sea, no nos veíamos como, siento que ellas no nos veían tanto como estudiantes, sino como Como niños hijas. que están, exacto, que están como terminando de criar. Eh, sí, entonces eso. Y Pero cuéntame una cosa, por ejemplo, cuando alguien se portaba mal en el salón, ¿qué clase de reacción había por parte de los profesores? ¿Qué clase de medidas disciplinarias había? nosotros teníamos algo que se llamaba como una agendita, una agenda, y ahí nos hacían las anotaciones y pues la idea era que al otro día o a los, bueno, días tenía que venir firmada por los papás. Obviamente, ya después como que si eso se acumulaba, iban como al coordinador de convivencia del colegio y él ya como que en serio llamaba a los papás para que vinieran y hablar con pues de qué está pasando y eso. Pero, por ejemplo, antes de poner la nota, te estás portando mal. Que en ese momento, ¿qué acción tomaba el profesor? Pues era un regaño, pero un regaño tranqui, o sea, no era como, No era autoritario ni te gritaba. no, no, o sea, lo que es creo que digamos ya más grande sí, pero en primaria no era como, pórtese bien, sí, era muy tranqui. Ok. Y, y pues no sé, yo estaba en un salón, mi clase no era tan problemática, supongo, porque no era, o sea, nos regañaban y ya, y se mejoraba el comportamiento y listo. Digamos, yo sí veía que otras clases eran más problemáticas, lo que era el curso B, o sea, mi curso era A, B, C y así. Ok. Los B eran los problemáticos y a ellos sí a toda hora iba la coordinadora y ya los regañaba de forma más, pues, más fuerte y ya Y con amenazas. desde tu punto de vista, ¿tú sentías que era como justo las medidas disciplinarias que tomaban o te parecía a veces que se les iba la mano? No, yo creo que no se les iba la mano, o sea, yo creo que había niños muy fastidiosos, y muy, sí, también era que en esa edad uno es muy cansoncito, pero, no, yo creo que era justo en general y, digamos, sí, de como en sexto creo que ya era un poquito más pesado el comportamiento de los muchachos, muchachas, Claro, y ahí sí ya los profes ya eran más, también ya que era cambiábamos de profesores, entonces ya no teníamos claro, esa confianza con la profe. claro. Y los chicos, lo que te digo, ya eran un poquito más pesados y ya era Mm. como complejo. Yo me acuerdo que, bueno, paréntesis, una vez hicieron llorar al profe. Estábamos, Wow. Sí, a mí también me pasó eso alguna vez.
Sí, en sexto, bueno, lo hicimos llorar porque pues yo estaba ahí también, ¿no? Pero pues yo era como, no, nos estamos pasando, pero bueno. Eh, y ya, claro, ahí ya ya era como más de amenaza de que te sancionaban, no podía, Claro. o sea, y ya te podían hasta echar del colegio y así. Pero digamos Pero que por no, ejemplo, no era grave. ok, ok. Y sabes que antes, no sé, yo escucho a mis abuelos hablar y te hablan que si le pegaban con la regla y la gente le tenía miedo a los profesores. Ujú. ¿En tu época había ese tipo de temor hacia el profesor o era una relación más equitativa, más equilibrada? Yo creo que era más equitativa, pero igual uno le tenía miedo. O Sí, sea, sí, y digamos a la profe en primaria uno le tenía cariño, respeto, o sea, más que ese miedo como, ay, me va, no, es como respeto. respeto, ¿sí? Ellas se Bien, ganaban era el respeto de uno, ¿sí? Eh, Creo que eso, pues no sé, creo que los niños de ahora sí ya es un poquito más equitativo, pero en mi época, cariño, respeto, y ya uno entre más grande, un poquito de miedo. O sea, mm, pero igual eso dependía mucho de la clase, de lo que te digo, o sea, la de nosotros era muy tranqui, otras eran terribles y ahí ya las mías eran más, o sea, ya veía más a los profes más bravos, entonces sí eran unos regaños más. claro, más Ujú, fuertes. exacto. Mira, ¿y tienes algún conocido que esté ahorita en en el colegio, sí, de entre primero y sexto grado, que tú puedas decir, oye, así no era como cuando yo estaba en el colegio? ¿Qué sabes tú de lo que está pasando ahora y los cambios que han habido respecto a tu época? Eh, no, pues creo que ya está como en séptimo, octavo, lo que Ajá, sería acá, la hermana de un amigo. ok, Y claro, es que ellos también están mucho con lo de las redes sociales. ok. Entonces ya hay otro tipo de problemáticas, ya no es como que el niño se porta mal, sino que el niño sigue tendencias peores por las redes. Entonces ya no es como que el niño es juiciado, sino el niño que está triste, que tiene depresión, que tiene ansiedad, que sufre de trastornos alimenticios. O sea, es como otro tipo de problemáticas ya como Que tú que, estás viendo hoy que antes ajá, ni nada que ver, exacto. O sea, en mi época, qué cuento o sea, sé que suena feo, pero qué cuento de depresión en un niño de cuarto, de quinto, es esto, o sea, nada, o sea, o nada que sea, ver. sí, no. Sí, Entonces, sí, sí, y esto de las redes sociales, pues sí, siento que los está afectando mucho. Entonces, más que se porten como mal, de ser fastidiosos, creo que es más esas problemáticas internas de los niños que a mí me parece muy fuerte. O sea, que un niño, sí, ajá, totalmente. ujú, Y así como última pregunta para hacerte, ujú, no sé, si tú te pones en el lugar de un profesor, si tú tuvieses que hoy enseñar en primaria, y sí, ¿verdad? Fortísimo, y viene un niño y le pega a otro, ¿qué te imaginas tú hacer en ese caso? ¿Qué te nace pensar qué medida así intuitivamente dirías tú? O sea, porque lo más natural es no le pegues, ¿no? Pero el ujú. punto es que cómo vas a evitar que esa acción no se repita, porque estás evitándolo en ese momento, pero hay algo más que hacer. Yo creo que también hay que hablar con el niño que le pega, porque es que a veces los niños le pega a otro por defensa propia, en teoría a veces. O sea, no siempre es el que uno ve que le pega, pero es que el otro ya me pegó antes. Entonces también hay que ver eso, ¿no? Porque digamos, yo a veces le pegaba a la gente y era porque me pegaban primero. Entonces, eh, Tenías que defenderte. sí, o sea, Em, pero creo que también mirar, obviamente, el regaño inicial y también hablar con el niño a ver qué le pasa, porque pueden ser Claro. unas dinámicas en la casa, uno no sabe. Es que es muy fuerte, no Es sé, la difícil, verdad. ¿verdad? Es difícil uno Sí, ponerse en ese lugar, sí, sí. sí. Bueno, nada, te agradezco mucho por el tiempo que me diste. Es muy nutritivo para mí toda la información que me diste porque después de haber hecho la otra entrevista, hay muchísimas diferencias, sobre todo el salto cuántico que hubo en el tema de la tecnología y pues nada, los malos comportamientos de antes eran el que se jubilaba, el que se escapaba del colegio y Ujú. hoy en día es algo completamente diferente y lejano a esos malos comportamientos de antes, que hoy los escucho y me parecen súper sanos respecto a lo que pudiese pasar hoy, ¿no? Exacto, digamos, ahora los comportamientos son más de acosos
no sé, a veces hasta sexuales o cosas por el estilo, por el consumo de pornografía y cosas que tienen los niños en las redes. Sí, Que eso también, eso sí lo alcancé a ver en mi época. wow. Sí, los niños como que yo me acuerdo que se reunían en el de lo que era el descanso, digamos, alguien tenía como en esa época no era celular como tal, sino como, bueno, yo no me acuerdo bien qué era eso, pero era descargaban los videos, no sé dónde los conseguían, o sea, no sé, y Sí, se sí, ponían a ver entre todos eso. claro, sí. En mi época también. ¿Te acuerdas? Había, no sé, actrices que se grababan teniendo relaciones y entonces se hacía la de moda ver el video, todo el mundo en el colegio, todo el mundo hablaba de Ujú, eso, no nada más niños, niños y mujeres. exacto. Pero bueno, esas pequeñas crisis de épocas que a veces suceden. Bueno, te agradezco mucho por el tiempo.